Es hora de expandir tu conocimiento. ¿Estás listo para el viaje? Esto es Sanando tu Alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos, con el psicólogo Manuel Román de la Rosa. Desde el punto de vista psicológico, resulta muy curioso e interesante saber que el temor suele a veces disfrazarse con la ropa del amor. La gente internamente tiene muy pocos valores espirituales. La gente internamente pobre busca siempre fuera algo para complementarse. Samuel Aumbeo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente te estamos saludando desde aquí de Guadalajara hacia todo el mundo a través de www.notisistema.com, diagonal radio en vivo, Radio Vital, en este tu programa Sanando tu Alma, el maravilloso mundo de tu naturaleza humana. Como siempre, este es un programa de reflexión, es un programa de interiorización y sobre todo de descubrimiento de tu maravillosa naturaleza humana. Te agradezco mucho que nos acompañes, a nuestros invitados que pronto presentaremos. Y estamos también en Facebook Live, a través de Facebook Live te saludamos, estamos aquí con los invitados. Gracias sé que hay varios con nosotros en Facebook Live, siempre al pendiente, siempre reflexionando, aunque quizás no participan, pero estoy seguro que dejamos un momento de reflexión, de interiorización. También estamos en YouTube, te pedimos que des un like a YouTube para que también posteriormente, si no puedes ahora escucharnos completamente, nos escuches o nos veas por YouTube en la página de Sanando tu Alma y en Spotify. Si vas manejando, si estás trabajando, si estás cocinando, también escúchanos a través de Spotify. Y para los que están aquí en Guadalajara, te doy los teléfonos en cabina: 33 38 13 13 55, 33 38 80 21 81, para que nos llames, para que nos opines, para que reflexiones, nos preguntes. Y también te damos el teléfono tanto en WhatsApp como en Telegram: 33 34 97 09 44, para todos nuestros amigos que nos escuchan en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa y en Asia. Un abrazo para todos ellos y estamos con ustedes. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, que ella es especialista en los temas de los cuales tratamos aquí y que lo más importante es que da herramientas para trabajar en esto, y hablaremos sobre el miedo. Elizabeth Santana, ella es doctora homeópata, psicóloga a través de PNL, y ella estará hablando sobre el miedo. Elizabeth, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, pues también gracias a ti, Manuel, por haberme invitado a compartir este tipo de temas que yo los veo diario a diario en la terapia, en el abordaje terapéutico. De eso precisamente quería comentar, el abordaje terapéutico, la terapia. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo expresan el miedo tus pacientes? Okay. Bueno, el miedo es una emoción, Uh-huh. y como toda emoción, es una emoción que se manifiesta como una energía interna que altera nuestro estado interior. Sí. Hay varias escalas de miedo. Sí. ¿Sí? Hay personas que el miedo lo manifiestan como timidez, ¿no? Okay. Y ese es un nivel de miedo. Hay otras personas que lo manifiestan como una fobia, que sería como la polaridad: timidez, una escala ligera de miedo, y fobia o terror, Uh-huh. pavor, Uh-huh. precaución. Uh-huh. Sí, ahí es una manifestación del miedo, solo que a niveles muy, muy bajos, se puede decir, y ya a niveles altos, ya como terror, pavor, fobias. Uh-huh. Esos ya son niveles altos de miedo. Uh-huh. Cuando tus pacientes expresan temor, miedo, pavor, etcétera, hablan sobre lo que no han podido lograr, lo que dejaron de lograr,
los objetivos que no cumplieron por esta emoción, ¿qué es lo que comentan o qué es lo que buscan en la terapia? Sí, primeramente buscan dejar de sentir esa emoción, porque la manifiestan como una emoción que los persigue. Sí, es muy común que dicen, es algo que me persigue, es algo que ya involuntariamente se manifiesta. Entonces lo que buscan es ayuda para poder huir de esa emoción, ¿sí? Lo ven como si ya le tienen miedo inclusive a que se presente la manifestación de la emoción. Entonces ¿no? se puede decir que sí hay una conciencia de disociación, o sea, me persigue, porque utilizaste la palabra me persigue, ¿no? Entonces, como que ya sé que hay alguien que no soy yo o que es otra parte de mí que me persigue, entonces como que hay una conciencia de la disociación dentro de su síntoma, de su síntoma, pues, de claro. miedo. Sí, cuando ya es en grado alto, como en el terror, en la fobia, en la ansiedad, sí, en esos grados ya dicen es algo que me persigue, es algo que me limita. También lo ven como un limitante, es como mi vida ha cambiado, ¿no? Mi vida no es la misma con este síntoma. ¿En qué momento con esta emoción? ¿En qué momento se hacen conscientes hablemos de evento o de edad, por ejemplo? ¿Sí me explico? Sí, claro. Por ejemplo, en los niños lo hacen consciente, por ejemplo, cuando tienen sueños nocturnos. ¿Sí? Sueños nocturnos, pero de miedo, de terror, que los despiertan. Entonces el niño lo hace consciente, lo expresa a sus papás, ¿sí? Y entonces dice esto no es algo normal, ¿sí? O es algo que ya no quiero, porque luego les da miedo que llegue la noche, porque entonces en la noche ya saben que se duermen, ya porque les pasa muy continuamente y entonces se presentan estos sueños nocturnos. Vamos a detenernos un poquito en ese espacio del niño, del miedo. El abordaje, no me refiero al terapeuta, me refiero al papá o la mamá. ¿Cuál sería el abordaje, digamos, si no el ideal, el más consciente? Porque yo, bueno, ahorita me voy a permitir opinar yo qué hice o yo qué haría, ¿no? Pero ¿cuál sería el abordaje que debería de tener el papá o la mamá en este caso con el niño? Sí, que le describa cómo es el sueño. En una primera instancia. Sí, que hable del sueño, ¿sí? Otro abordaje que es terapéutico, pero no porque sea terapéutico solamente en terapia se utiliza, también lo pueden utilizar los papás, es dibujar al monstruo del sueño. Sí, porque entonces ellos dicen, es que es un monstruo, a ver, dibuja al monstruo, que te asusta, que se aparece en el sueño. ¿Y le vale algo que, por ejemplo, el papá o la mamá le describa o le explique quién es ese monstruo o qué representa? ¿Le vale en algo que deje de tener miedo? ¿Sí me explico? No, lo que es válido es que el niño vea que es algo externo, ¿sí? A lo cual él puede, con ayuda de sus papás, ¿sí? Algo a lo cual él se puede enfrentar. ¿Sí? Sí, ayuda mucho, por ejemplo, en terapia es algo que se utiliza mucho. A ver, dibuja al monstruo que se aparece en tu sueño, y entonces se le empiezan a dar herramientas. A ver, cómo durante tu sueño tú puedes hablarle a ese monstruo, ¿no? Cómo durante tu sueño, ¿sí? Puedes hacer algo para que este monstruo se duerma. ¿Sí? Porque entonces el niño cree que no puede hacer nada. Eso es algo típico en los niños, que el niño siente que él no tiene ninguna herramienta y que no puede hacer nada. A ver, cuéntale un chiste al monstruo en el sueño, cuéntale un chiste. Y hasta hacemos que el niño ensaye el chiste. Sí, ¿sí? Pero me estás comentando una forma muy empática de los padres, porque no digo la mayoría, pero muchos van a decir esto, tu sueño no es real, no es cierto, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y eso yo creo que no es un abordaje adecuado. Obviamente los padres, nadie está entrenado para ser padres, ni para abordarlo de esa manera, como lo estás diciendo, ¿no? Claro. Pero debería de ser así. En un momento, la empatía me refiero a que entres a su mundo y te des cuenta que existe en el mundo de él, tú tengas que formar parte del mundo de él para que puedas abordarlo de esa manera, ¿no? O sea, nunca lo estás negando, nunca le estás diciendo que son sus fantasías,
sino que es algo que en realidad está viviendo. Claro, sí. Sí, es darle un lugar a lo que el niño siente y piensa. Ajá. Sí, o sea, no negarlo. Volverte niño. Sí, con tus volverte hijos. niño y hablar, a ver, platícame, ¿y qué te hace? ¿O qué te quiere hacer? ¿Sí? Cuando te despiertas, ¿en qué momento? ¿Qué estaba haciendo el monstruo que te despertaste? ¿No? Y entonces es darle herramientas. Claro. Sí, a ver, le vas a contar un chiste al monstruo, a ver qué hace en tu sueño, vas a contarle y hasta ensayas qué chiste y le haces que el niño lo ensaye para que cuando se duerma no se va con miedo, porque eso es algo que luego los niños le tienen terror a dormirse, porque dicen ya va a venir porque ya lo ven como una sentencia, ¿no? Ya va a venir el monstruo. Elizabeth, me gustaría detenerme un poquito más ya en casos más extremos. Ahorita lo comentamos en el siguiente corte, pero antes de entrar al siguiente corte, yo te comenté que yo qué haría, por ejemplo, y no sé si esté bien, o yo lo hice quizás, dejé que durmieran conmigo, por ejemplo. O sea, quizás no les hice esa explicación que tú me dices, o no me detuve tanto en eso, pero llega un momento en que el niño me dijo, yo mejor me quiero dormir contigo, o tengo miedo de estar solo. Duérmete, pero con toda la naturalidad, al grado de que hubo días que se quedaron en cama con los padres y se les pasó. ¿Sí? Claro. Entonces fue otra forma de abordarlo de una manera empática, ¿no? Sí, claro, porque el niño se siente protegido. Si esa es una manera, que el niño se sienta protegido es muy importante. Sí. Y otra es darle herramientas para que él mismo sea el que vea que él tiene recursos. Sí. Sí, para afrontar la situación con el monstruo. Sí, cantarle una canción, a ver, cántale una canción al monstruo y a ver qué hace esta noche, ¿no? Entonces ya el niño ensaya la canción y se la canta y de verdad el monstruo, y dices que me dice, no, el monstruo se durmió, ¿no? O el monstruo se fue, ¿no? Entonces es también darle herramientas al niño. Entonces toda ese, digamos, cultura, bagaje, cuentos, fábulas de monstruos, de seres del bajo mundo, etcétera, que a veces los niños lo expresan. Si hay un mundo que existe o que es imaginación, podríamos decirlo, ¿cómo lo podríamos describir? ¿Sí me explicó lo que? Sí, claro. Es el mundo de las fantasías, ¿no? Que en los niños se manifiesta a través de los sueños, sí, a través del juego también se manifiesta el mundo de las fantasías. Y nosotros como adultos lo vamos reprimiendo, ese mundo de las fantasías, y también a nosotros se manifiesta. Y el problema es que lo vamos reprimiendo, ya no lo manifestamos. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, una diferencia entre, digamos, fantasía, que puede ser el mundo de monstruos, de seres horribles, horripilantes, etcétera, a un mundo de imaginación que tendría que ver con, no sé, con el hombre, ángeles, con quizás, ángeles, con el amiguito imaginario. Sí, el amiguito. Yo conocí el caso de un amiguito imaginario de un niño que de repente estaba en el ambiente familiar, se aislaba y empezaba a platicar con su amiguito. Siempre decía, y a veces se le acercaban, ¿y cómo se llama tu amigo? Dice, no quiere que le diga tu nombre. Y eso fue hasta los 5 años más o menos de edad, donde él siempre hablaba con él, platicaba, jugaba, y pero nunca se le dijo lo que es a donde quiero llegar en este corte, en una situación extrema. Ahorita lo vemos, ¿no? Esa situación, porque a veces el mal abordaje o la mala empatía que pueden tener los padres con los hijos puede repercutir en casos de esquizofrenia, ¿no? O de otro tipo de enfermedades, de psicosis o enfermedades mentales que se originan precisamente por ese tipo de expresiones casi naturales en los niños, ¿no? Entonces ahorita en el siguiente corte lo vemos. Pues bien, estamos aquí en Sanando tu Alma, en Guadalajara, Jalisco, a través de notisistema.com, radio en vivo, Radio Vital. En el AM, yo sé que mucha gente escucha todavía el AM, 1310 de AM, Radio Vital, aquí en Guadalajara. También te mencionamos que tenemos 2 cortesías para un taller de respiración y para un libro. También te menciono que tendremos un taller próximamente en 3 semanas, sábado 6 de marzo,
que hablaremos sobre las 3 claves de la felicidad, para que también puedas estar con nosotros, compartas y que solicites informes a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestra página Sanando tu Alma a través de Facebook. Bien, vamos a un corte y continuamos con esto del miedo. El viaje aún no termina. En un momento regresamos. Sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. La gente internamente pobre vive siempre intrigando, siempre en tonterías, chismografías, placeres bestiales, etc. La gente internamente pobre vive de temor en temor, y como es natural, se apega al marido, a la mujer, a los padres, a los hijos, a las viejas tradiciones caducas y degeneradas, etcétera, etcétera, etcétera. Samael Aumber. Continuamos en este tu programa Sanando tu alma, el maravilloso espacio de tu vida interior. Recuerda que es un espacio de reflexión, es un espacio de meditación, para que toquemos los temas que tienen que ver con lo maravilloso que somos interiormente y que se expresa a través del exterior. Estamos aquí con Elizabeth Santana Méndez, que ella es psicóloga, es homeópata y también está realizando estudios sobre PNL, pero también ha realizado estudios sobre psicología transpersonal, ¿sí? Que en términos muy generales, la psicología transpersonal es la psicología que podemos decir es la unión de la psicología occidental con la psicología oriental. Todas esas técnicas espirituales que nos permiten la introducción o la inducción hacia nuestro propio mundo interior. Comentábamos pues, Elizabeth, decía que yo me quería tener un poco en el espacio del miedo de los niños, porque al expresar esas, ya dijimos que fantasías es el mundo de los monstruos, del mundo oscuro, podemos decir, que a veces tienen los niños, que les da mucho miedo, pero también a veces los niños se expresan, se visualizan en el mundo de los ángeles, de Dios, de la Virgen, etcétera, etcétera, claro. Etcétera. Pero a veces este mundo quizás suele ser más peligroso. Sí. Porque cuando expresan esa visión de ángeles, regularmente también llegan a tener algunas facultades, claro. Como niños, como leer el pensamiento, como de alguna manera ver el futuro. Es algo interesante. Entonces, cuando los padres, no digo que no estén preparados, que no tengan la empatía consciente, lo que a veces suelen hacer, y es lógico, lo llevan con un psicólogo o a veces lo llevan con un psiquiatra, pero este psicólogo, este psiquiatra no tiene esa visión psicoespiritual o esa visión de psicología transpersonal, ahora como le llamamos ahora. Entonces suele pensar que es parte de una quizás esquizofrenia, psicosis, y entonces terminan por arruinar la vida de este niño. No sé si estoy claro. Comentando lo que yo he visto. Sí, comúnmente primero los llevan al psiquiatra, sí, y después o los llevan al psicólogo y luego ya del psicólogo los envían con el psiquiatra. O sea, es muy común. Hay papás que se asustan demasiado, sí, y los llevan con el psiquiatra, los medican. Entonces el niño empieza a dejar de contactar con esos espacios de fantasía creativa. Sí, o con esos, o deja de contactar con esas percepciones, sí, con esas habilidades que le permiten al niño percibir y sin límite, ¿no? A través de, porque son también percepciones que vienen a través de sus sentidos. Sí, yo tenía una amiga que ella se guardó así porque veía que cuando le decía a sus papás se asustaban muchísimo. Su capacidad auditiva ampliada, porque ella podía escuchar a 4 metros de distancia.
como la mujer biónica. Bueno, después digo quién era la mujer biónica, a las nuevas generaciones. Sí, entonces ella se lo guardó por completo porque decía que cada que se lo decía a sus papás, los papás se asustaban y ya la querían llevar al psiquiatra. Sí la llevaron, le dieron algo de medicamento, pero la niña se quedaba dormida y entonces entonces a los papás ya no les gustó y le retiraron el medicamento y ella empezó a decir que ya no escuchaba nada. Se empezó a negar su habilidad. El dilema es, Elizabeth, debemos, bueno, que iba a decir palabra promover, pero no es una palabra, es alentar ese tipo de facultades, se puede decir, o alentar ese tipo de visiones, porque son niños diferentes. Ahora se les conoce como niños índigo, cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pero, ¿cuál sería para vivir en sociedad? Una sociedad que de alguna manera nos tiene envueltos en una, como dirían en la película de Matrix, en la Matrix, ¿no? Claro. Para que podamos encajar con la Matrix. Sí, es bien importante darle un lugar a aquello que el niño percibe. Sí, eso es lo primero, darle un lugar a aquello que el niño siente, escucha, percibe, sueña. Hay que darle un lugar porque es ese espacio de su fantasía creativa. Por ejemplo, si empieza a hablar con el amiguito, no empieza a decir que soñó que iba a pasar tal situación, ¿sí? Y entonces es importante pulir como esa información, ¿sí? Porque puede ser información muy muy despegada de la realidad o puede ser información asociada con la realidad. Es ¿sí? como el eslogan de este programa es tu maravillosa naturaleza humana, que como que decimos está dentro de nosotros. Entonces cuando se es niño, esa maravillosa naturaleza humana está a flor de piel. Se expresa a través de la alegría, de la inocencia, de no vivir en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y recibe información que de otra manera, que nosotros, por ejemplo, ya a lo mejor la recibimos, pero dudamos de ella. Okay. Sí, ya no le damos un lugar, que es a lo que reitero, que hay que darle un lugar. Sí, a mí me sorprendió mucho también la hija de una amiga que ella dijo un día, le dijo a la abuelita, le dijo, ay, nos van a mandar una niña. Y la abuelita se quedó. Y ya la semana mi amiga se entera que estaba embarazada. Y fue niña. Y fue niña. Okay. ¿No? Y mi amiga ni siquiera sabía que estaba embarazada, pero la niña empezó a decir, ay, nos van a mandar una niña. ¿No? Y ay, para mi hermanita, porque nos van a mandar una niña. Había una litera. En un anuncio y decía que le iban a mandar. Entonces estamos hablando del espacio facultades, externo, ¿no? O sea, logró percibir que la niña venía con ¿era su hermanita? Venía su hermanita en un espacio externo. Y en el espacio interno, la naturaleza, percibe la naturaleza del Dios interior, por ejemplo. Del amor de Dios, de las virtudes de Dios en nosotros, de la libertad, etcétera. Pero también eso a veces tiende a aislar a los niños porque lo que ven afuera es muy diferente a lo que están viviendo adentro. Y el problema está, nuevamente lo vuelvo a decir, que los padres no logran empatizar completamente con ese mundo tan intenso, energético, etcétera, que existe en los niños, y entonces tienden a cerrarlo, a bloquearlo. Sí, esa información. Y por eso te decía, el dilema era alentarlo, a desarrollarlo o a suprimirlo. Claro, no, es bien importante alientarlo a que lo desarrolle, porque cuando lo suprimen luego son niños que tienen hiperactividad. Sí. Eso quería llegar. Va a haber una manifestación sintomática, sí, ¿no? De esa supresión, porque también los pensamientos son energía. Claro. Las emociones son energía y lo que se suprime, sí, luego se manifiesta. Sí. ¿Vale? Con estados de ansiedad y resulta que pues era toda esa fantasía creativa, ¿no? que se suprimió, se reprimió y entonces se va a manifestar a través del cuerpo, a través del síntoma. Y bueno, ahí viene yo quiero comentar algo, quizás perdón, lo estoy comentando al aire, pero para mí la adolescencia no debe de ser como comúnmente es la adolescencia,
no debe de expresarse como comúnmente se cree que se debe expresar, como rebeldía, como acto de enojo, etcétera, ¿no? Siempre dice, es que el adolescente está bien porque es rebelde, porque es adolescente, tiene estos ciertos síntomas, pero para mí no debería de existir eso, creo yo. Claro. Porque no hubo una empatía emocional, energética, sentimental con el niño, y entonces el mundo que él quería desarrollar no pudo desarrollarse porque no hubo esa empatía, y entonces tiende a surgir estos sentimientos, ¿no? Claro. Sí, todo lo que en la niñez no se le da un lugar en la niñez, ¿sí? En la adolescencia el niño viene a darle un lugar, pero el problema es que en la adolescencia no tiene no tiene el adolescente la claridad de a qué es a lo que le tiene que dar un lugar. Anda, entonces, pero entonces digamos que esa expresión adolescente es normal dentro de lo anormal. Ajá. Es como es los reprimido en el momento de la adolescencia vuelve a aflorar, todo lo reprimido vuelve a aflorar. No quiere decir que no quiere decir que sea bueno, sí, no quiere decir que sea malo, no vamos a juzgar, pero lo que quiere decir es que todo lo que se reprime durante la niñez, sí, en la adolescencia es una segunda oportunidad para poderlo abordar con la persona, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con este tema que me encanta el mundo de los niños, por eso me estoy deteniendo, pero vamos a seguir con el tema. Bien, vamos también a continuar con tu programa Sanando tu Alma. Estamos aquí en Radio Vital. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que te comuniques: 33 38 13 13 55, 33 38 80 21 81. Agradecemos a nuestro patrocinador, Premier Consultores. Estará aquí dentro de unos minutos Alejandro para que nos hable de la empresa que nos patrocine y estemos también informados sobre esto. También te mencionamos nuevamente que tendremos un taller el sábado 6 de marzo que se habla sobre las 3 claves de la felicidad, y iré hablando y desmenuzando este tema poco a poco para que nos acompañes. Vamos a un corte y regresamos. El viaje aún no termina. En un momento regresamos. Sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. La imitación es el resultado del miedo. La imitación destruye totalmente la libre iniciativa. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, los maestros y las maestras cometen el error de enseñarles a los estudiantes, varones y mujeres, eso que se llama imitación. Samael Aumbeor. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sanando tu Alma. Manuel Román te saluda. Te recuerdo que estamos hablando sobre el miedo. Está con nosotros Elizabeth Santana Hernández, perdón. Elizabeth Santana Hernández. Ella es psicóloga y es homeópata, y también está participando en los estudios de psicología transpersonal. Y estamos hablando sobre el miedo. Nos hemos detenido un poco sobre el niño porque es donde quizás se inician los periodos o se introyectan diferentes miedos hacia nosotros. No hemos tratado cuestiones más, digamos, más enredosas como los traumas, como las fobias. Estamos hablando de la vida cotidiana del niño, de cómo se crean. Y mencionabas precisamente que viene la etapa de la adolescencia. Tú me mencionabas algo fuera de cabina, fuera de micrófono, perdón. Sí, te mencionaba que igual, que cuando el adolescente entre los 12, 13 años que empieza a manifestar acciones de rebeldía, sí tiene que ver mucho porque cuando era niño no se logró autoafirmar. ¿Cómo es que no se logran autoafirmar los niños?
porque no se logran autoafirmar porque nos han enseñado a los papás que cuando le imponemos al niño a que haga lo que uno como papá dice, perdemos autoridad si dejamos que el niño elija. Que ese es otro miedo. Ajá, miedo a perder autoridad. Exacto. ¿Sí? Sí, es un miedo que nos han inculcado, ¿sí? Es a nivel cultural. Sin embargo, lo que hacemos es que perdemos a un hijo seguro, a un hijo autosuficiente. ¿Sí? A ver, ¿qué pasaría en caso de alimentación, en caso del vestido, en caso del juego? Si nosotros, yo le digo entre comillas, permitimos que el niño, por ejemplo, escoja su ropa a los 3 años de edad, por ejemplo, que escoja lo que come. Sabemos que a un niño no le gusta comer las verduras, claro. porque a él le gusta el dulce. ¿Te has preguntado, le pregunto a quien nos escucha, ¿te has preguntado por qué al niño le gusta mucho el dulce? Pero para que te contestes ahí donde estás, ahorita escucha. Claro. Pero ¿sabes por qué le gusta mucho el dulce? Porque tiene calorías y necesita energía para poder desarrollar su juego. Es alguien que no se detiene, que siempre está activo. Alguna vez leí un reportaje muy interesante del colibrí. Ya ves su aleteo, ¿no? Su aleteo, no sé cuánto es el aleteo por segundo, no tengo ni la menor idea. Pero me dicen que si fuera un ser humano, que tendría que comerse un costal, o un bulto de azúcar de 50 kilos diario para que pudiera mantener ese nivel de energía. Wow. Y sabemos que el colibrí se alimenta del néctar de las flores. ¿Sí? De las flores, ¿no? Entonces, el niño necesita, no es porque no le guste la verdura. Es más, yo pienso que, siendo sinceros, Elizabeth, esos que tienen ahora sus niños o sus nietos, ¿a quién le gustaban las verduras de niño? Claro. Más sin embargo, ahora nos quieren convencer, pero antes era la chancla, era el fajo. El fajo. ¿Tú no conociste el cable de las planchas? Yo creo que no, tú no eres de esa generación. Ya un día te presentaré los cables que usaban las madres, los cables de aquellas planchas, que eran del cable de uso rudo. Pero digo, ¿cuál sería el permitir que los hijos coman lo que quieran? No digo coman lo que quieran. Por ejemplo, en la mesa tener alimentos sanos y que ellos escojan. Por ejemplo, dulces. Claro, no les vas a comprar un dulce norteamericano, un dulce de Estados Unidos, o un chocolate, pero sí les vas a poner un dulce de camote, un dulce de calabaza, un dulce de coco. Más saludable. Más saludable. Ajá, claro. Dicen que en China, ¿sí sabes que lo hacen al revés con los niños chinos? A los niños chinos les dejan primero comer el dulce, o la ¿cómo se llama? El postre y luego la comida. No es sabía. Interesante. Pero ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué no lo hacemos los adultos? Claro, sí, porque creen que pierden autoridad ante el niño, ¿no? Entonces que es un miedo. Tienen que obedecerme. Entonces, si yo le digo que no come y si no se acaba la comida no hay postre, sí, entonces si se cede, el adulto cree que pierde autoridad. Sí, a la edad de los 4 años el niño empieza en la etapa del no quiero. Bueno, hay niños que desde los 3, ¿sí? La etapa del no quiero es cuando el niño dice no me quiero bañar, no quiero comer esto, no quiero salir, no quiero ir, ¿sí? Entonces en la etapa del no quiero el niño lo que busca es saber que puede decir no y que no pierde el amor de sus papás. ¿Sí? Entonces cuando el niño sabe que dice no quiero y los papás le dicen ay no pasa nada, el niño se relaja. Si es un niño que cuando crece puede decir no cuando algo no le gusta, con toda la seguridad porque sabe que no pierde nada. Okay. ¿Sí? Entonces cuando el niño a esa edad se le dice a fuerzas te lo comes, no te bañas a fuerzas, y el llanto y el drama, todo lo que da y llevan a fuerzas al niño a bañar, entonces el niño aprende que si no cede no es querido por sus papás. Entonces son adultos que se repiten el patrón, que imponen, o adultos que no saben decir no, que les cuesta mucho trabajo decir no. ¿Vale? Y que ceden a la pareja, ceden a los amigos. Entonces, con este pequeño ejemplo,
estamos viendo que como padres educamos a nuestros hijos con nuestros miedos en la mayoría de nuestras actuaciones con ellos. Ajá, claro, se transmiten. Ajá. Sí, A así veces como muy a nosotros conscientemente. nos los transmitieron, también nosotros. Entonces los más transmitimos. inconscientemente que conscientemente. Es mecánicamente, de hecho. Esa palabra es Es interesante. mecánicamente. Es Ajá, mecánicamente. o sea, súper mega inconscientemente. Porque Ajá. nunca te has detenido en realidad. Por ejemplo, en el caso de los dulces que te digo, o sea, ¿por qué al niño le gusta el dulce? Ajá, Porque necesita la analizarlo. energía. Necesita la energía para su juego, para su porque no nada más es el juego, la actividad física, que ahora ya no lo hacen los niños, ya sabemos que nada más ahorita están en las computadoras, ¿verdad? O en los iPads. Pero Sí. sin embargo hay una energía psíquica, mental, etcétera. Tú lo sabes, cuando das un curso o das un taller, Claro. terminas más agotada. Bueno, yo hablo por mí, pues, pero yo pienso que tú también te ha pasado. Sí. Tú das un taller de un día o 2 días y terminas agotada por toda una semana. Por eso también eso de que los maestros aparentemente, los profesores me refiero, imagínate una maestra con 30 niños de Claro. 3, 4 años, de 5 años, obviamente terminan agotados y a veces la gente que como no ha estado ante un grupo dice, es que los maestros no hacen nada o los profesores no hacen nada. Si ellos se pararan una hora Claro. ante un grupo, Sí. es agotador. Por eso Claro. el niño, independientemente de que haga un ejercicio físico, no lo haga, pero su energía mental, emocional, de imaginación, es una energía que está moviéndose, de hablar también, porque a veces los niños hablan mucho. ¿sí? Claro. Entonces, si no nos detenemos en cada acto que nosotros queremos, entre comillas, reprimir a nuestros niños, entonces Sí, tenemos un problema a reflexionar. reflexionar. ¿No? Si Tenemos es un adecuado, o problema. si es desde un miedo, Sí. desde un miedo a qué, ¿no? A perder al niño, a que el niño no me obedezca en un futuro. Y yo te puedo preguntar No. ahora, un papá que vaya a terapia contigo y diga, yo tengo miedo de dejar a mi hijo que coma lo que quiera, ¿cómo lo va a trabajar? ¿O tiene miedo perder ese miedo a dejar a que el niño haga lo que quiera, entre comillas? No es lo que quiera, porque finalmente su naturaleza le pide eso al niño. Ajá, Sí. claro. Pero imagínate para que deje ese miedo, para que dejemos Sí. ese miedo mecánico, como tú dices. Claro. Y sí, no se trata tampoco de irse al extremo, Sí. ¿no? No, De que el niño... No, es pero que todo es una naturaleza. se a final trata de cuentas. negociarlo con el niño. Es que tenemos que Ajá. tener la sabiduría de ver la naturaleza del niño y obviamente poner límites, ¿no? Hay límites también, ¿no? Claro. Sí, hay límites. Sí, de investigar, ¿no? De analizar. Okay. Sí, Y- como cuando estuvo muy lo de la alimentación según el tipo de sangre y todo eso, ¿no? Era muy claro a veces ver cómo un niño se le antojaba mucho la carne y al otro niño no. Ok, ¿no? pues No sí, es- así no. es. Entonces es como de verdad investigar, analizar más que actuar de manera mecánica o observar nuestras conductas mecánicas. Muy bien. Sí, analizarlas, cuestionárnoslas, preguntarnos. Así es. Sí, Es trabajo. claro. Muy bien. Pues Elizabeth, dinos dónde te pueden localizar, dónde tienes alguna página de Facebook, algún teléfono, adelante. Sí, bueno, les voy a pasar la página de Facebook, es de, como soy homeópata y soy psicóloga, entonces les voy a pasar la página de la farmacia de homeopatía, que se llama Farmacia Leipzig. Farmacia Leipzig es la página, ¿sí? Muy bien. Y así nos pueden encontrar en Facebook. Y los teléfonos para alguna consulta sería el 33 31 26 70 89. Muchas gracias, Elizabeth. Bien, vamos a nuestro último bloque y venimos con Alejandro, que nos va a hablar sobre cultura del ahorro. El viaje aún no termina. En un momento regresamos, sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. Bien, continuamos aquí en tu programa Sanando tu alma.
Y este último bloque, así le llamamos nosotros, tenemos el espacio para nuestro patrocinador, Premier Consultores. Quiero mencionar siempre con agradeciendo mucho a tanto a Adonai Ruiz como a Andrea Mendoza, que son las que hacen posible esta transmisión, pero que también la empresa de Premier Consultores y la empresa está ahorita Alejandro Sánchez con nosotros, nos va a hablar sobre la cultura del ahorro para que nosotros tengamos prosperidad. Es muy importante que aquellos que se dedican o nos dedicamos a introyectarnos, a reflexionar sobre nuestra vida y cambios sobre nuestra vida, tengamos una vida próspera, una vida llena, decirlo así, de riqueza y de muchas satisfacciones en el mundo material, un equilibrio entre lo de afuera y lo de adentro. Alejandro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Manuel, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Aquí estamos para servirles, como siempre. Estamos hablando de la cultura del ahorro. Sí, de hecho, sí, estuvimos platicando en ocasiones anteriores acerca del tema del ahorro. Dime, Manuel, ¿qué te gustaría que platicáramos hoy? Es difícil, la otra vez hablé sobre dos palabras que aparentemente son similares, pero no lo son. Invertir y gastar. ¿Cuál es la diferencia? Mira, es una diferencia completamente grande, o sea, realmente el invertir a ti te genera un rendimiento, aumentar tu capital, tu patrimonio, como lo quieras ver. El gastar es todo lo contrario, que sería hacer uso de tu patrimonio, de lo que tienes actualmente y utilizarlo en gastar, a lo mejor algo que sí necesitas, a lo mejor algo que a lo mejor también incluso no pudieras llegar a necesitar, pero estás utilizando tu dinero o tu capital que tienes para comprar u obtener ese beneficio. Entonces el invertir te genera, el gastar pues detiene ahí completamente. Es la parte contraria, se podría decir. Fíjate que yo como que me he dado cuenta, creo que es el común de todos, nos da más miedo invertir que gastar. ¿Por qué? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? El invertir, hoy en día a toda la gente le da miedo esta parte del invertir, o no miedo, sino una cierta incertidumbre, desconfianza, en el no saber qué va a pasar con tu dinero o con tu capital que tú has invertido en algún momento. Entonces, yo pienso que en realidad esto es lo que genera que mucha gente le tenga más miedo a la inversión que al gasto. Pero siendo realistas, pues invertir pues te va a hacer tener más dinero en un futuro, un mayor patrimonio o una mayor liquidez para poder comprar eso que tú tanto necesitas sin descapitalizarte, sin llegar a gastar lo que no tienes, que es algo que hoy en día, pues como lo había comentado anteriormente, es lo que nos pasa a la mayoría de la gente. Gastamos lo que no tenemos, los créditos, todo ese tipo de cosas. Hacemos uso de un dinero que cuando ya te llega tu salario o tu dinero que tienes ya contemplado mensualmente, semanalmente, ya está prácticamente casi repartido en su mayoría, porque ya gastaste algo con anterioridad y pues ahora hay que pagarlo. Realmente es disminuir realmente tu patrimonio a la vez, en este caso. Otra cuestión que a veces reflexiono, ¿por qué cuando vemos una persona exitosa, materialmente sobre todo, porque yo digo lo material se refleja mucho en su persona, ¿no? Claro. Porque hay componentes como la disciplina, la tenacidad, etcétera, otras virtudes se puede decir, pero regularmente no nos queremos acercar a esa persona como para que nos dé o pedir prestado, ¿no? Pero claro, nunca nos acercamos para decir cómo lograste lo que estás logrando, cómo lo hiciste, por qué no lo hacemos. No sé si es una reflexión al aire. Realmente sí es una cuestión que a lo mejor a mucha gente, como bien lo mencionaste hace un momento, le da miedo. O piensan que muchas de estas personas nacieron ya con esta riqueza, este éxito, esta fortuna que hoy en día tienen. Y siendo honestos, hoy en día mucha gente pues a lo mejor nació sin todo esto y lo ha ido haciendo poco a poco en base a inversiones. Todo lo importante aquí es tener una
educación financiera adecuada desde pequeños. Es algo que nos falta, pienso yo, en la educación. Hoy en día la educación financiera, ¿qué pasa con los hijos de personas con dinero? Desde chiquitos ven a sus papás que tienen empresas, que invierten, que usan el dinero de una manera adecuada, como tal, y lo hacen crecer. ¿Qué es lo que vemos las otras personas que estamos a lo mejor del otro lado y que no tienen tanto éxito? Pues que el papá está al día, que a gastar para la comida, que gastar en la renta, que esto, que el otro, o a veces hasta por dar un gusto a la familia gastan un dinero que realmente no tienen, que a lo mejor si lo hubieran invertido, posteriormente ya tendrían para pagarlo y sin descapitalizarse, como te mencionaba hace un momento. O sea, es una cultura completamente, y a veces por ignorantes quizá muchas personas no preguntamos a las personas con éxito el cómo llegar a tener ese éxito, y a lo mejor muchas personas serían muy abiertas en decirnos cómo, porque realmente pues el sol sale para todos, claro. Bien dicen por ahí, ¿no? Es algo que tú realizas en la empresa. Claro, hoy en día en OPG Financial, la empresa de inversiones que tenemos hoy en día, es a lo que alentamos a la gente, con empresas, empleados, desde el más grande hasta el más chico, el director general, así como un obrero, de todo tipo de empleados y de personas. Trabajamos día a día enseñándoles esta cultura financiera y enseñándolos a invertir. ¿Qué es lo que pasa? Vienen, invierten con nosotros y en un futuro ya tienen una despreocupación económica o una cierta libertad financiera o económica, que es la que pues hoy en día toda la gente anhelamos realmente. El otro día mencioné una frase, creo que no fue en la entrevista contigo, pero fue en el programa, que se dice, nos merecemos todo, pero solo tenemos lo que fabricamos. Así es. Entonces, ¿qué fabrica? ¿Qué es lo que fabricas ya mentalmente hablando? Es una pregunta al aire y una pregunta a los que nos escuchan. ¿Qué es lo que estás fabricando en tu vida financiera? Obviamente estamos hablando del espacio Sanando tu Alma, pero también qué fabricas en tu interior para que se pueda expresar en lo exterior, financieramente hablando. Sí, entonces es importante, por eso te estamos invitando a que te acerques con Alejandro y obviamente la empresa, para que te asesoren y puedas participar y tarde o temprano tener tu libertad financiera. Así es, igual invitar a todas las personas que nos escuchan. La página de internet es completamente abierta, opg-financial.com, donde pueden consultar desde todos los planes que tenemos actualmente de inversión. Son inversiones de todo tipo, a diferentes plazos, con rendimientos bastante buenos, y pues el ahorro hoy en día en un futuro te puede despreocupar de muchas cosas o llevarte a esa libertad financiera. Hoy en día las personas más exitosas invierten su dinero con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ti, Manuel, por invitarnos. Y muchas gracias a ti que nos acompañaste el día de hoy aquí en Sanando tu Alma. Gracias a Elizabeth nuevamente. Y nos vemos la próxima semana aquí en el espacio de tu maravillosa naturaleza humana. Gracias, Rubén, por la producción. Te agradezco muchísimo. Al operador que hace posible la conexión entre tú y yo. Tu amigo Manuel Román de la Rosa te saluda y nos vemos el próximo jueves por este lugar y por este micrófono. Muchas gracias, hasta pronto.